Listo, ya nada más confírmenme, por favor, si ya pueden visualizar. Ya ven bien las diapos. Muy bien, perfecto, muy bien. Aquí nos pone Alex. ¿La vacuna de COVID si se encuentra en el esquema o qué consideraciones debo tener en niños con esa vacuna solo en menores de 5 años? Ahorita Alex te envió en breve la actualización de la norma oficial mexicana del 2026 de vacuna para COVID. Ahorita en breve te lo mando por aquí, ¿sale? Bueno, se los mando a todos por aquí. No se los preguntan en el ENARM, pero ahorita les pongo así el cuadrito exacto, ¿sale? Ahorita se las pongo, no se preocupen. Muy bien. Entonces, vamos, es que les quiero como copiar y pegar lo que dice la GPC, lo que dice la norma oficial mexicana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con reumatología y vamos a ver un repaso rápido de artritis idiopática juvenil y de lupus, que son las dos que más les preguntan en el ENARM. Aunque es bien poquito frecuente que se las pregunten, pues es importante repasarlas, ¿de acuerdo? Artritis idiopática juvenil no se parece a la artritis reumatoide, ¿de acuerdo? La artritis idiopática juvenil es una condición que afecta a niños antes de los 16 años y que normalmente es un diagnóstico de exclusión de artritis. Tienes que descartar todas las causas orgánicas, todas las causas hemato-oncológicas, infecciosas y al final si descartas absolutamente todo, entonces te quedas con el diagnóstico de AIJ. Sin embargo, requiere de una duración de más de 6 semanas para poder hacer el diagnóstico, ¿ok? En general, la artritis idiopática juvenil, pues su signo principal son datos de artritis, ¿ok? En las articulaciones, que pueden ser articulaciones grandes o articulaciones pequeñas, dependiendo del tipo de AIJ. Pueden llegar a expresar algunos genes, como los genes HLA, principalmente de R4, y se caracteriza por rigidez, limitación para la movilidad, inflamación. En algunos casos puede debutar con uveitis o en los casos sistémicos puede aparecer hepatoesplenomegalia. Hay tres tipos importantes de AIJ, la oligoarticular, la poliarticular y la sistémica. ¿Cómo vamos a saber identificar entre una u otra? La AIJ oligoarticular usualmente va a ser mujeres, ¿ok? Mujeres chiquitas entre 1 y 4 añitos que van a debutar con la aparición de artritis en 4 o menos articulaciones durante 6 meses o por más de 6 semanas, ¿ok? Habitualmente se los ponen en un contexto desde hace 3 meses, 4 meses o 5 meses, ¿ok? Articulaciones grandes, pero menos de 4, ¿de acuerdo? Rodillas, tobillos, hombros, cadera. Usualmente te van a poner solo 3 articulaciones en un rango de más de 6 meses, ¿ok? Después de los 6 a 8 meses pueden llegar a aparecer artritis en otras articulaciones. Sin embargo, cuando la artritis comenzó, únicamente estaba de 3 o menos articulaciones, razón por la cual se le llama AIJ oligoarticular, ¿ok? Importante. Cuando estos pacientes expresan anticuerpos antinucleares positivos, usualmente se asocia a uveitis, ¿ok? Que son manifestaciones oculares, que es las manifestaciones más comunes de los pacientes con artritis, a diferencia de los adultos con artritis reumatoide, cuya manifestación más común es la piel, ¿ok? La poliarticular usualmente son varias articulaciones, más de 4 articulaciones en más de 6 meses, ¿de acuerdo? Sin embargo, la poliarticular me puede llegar a dar fiebre, anemia, pérdida de peso y falla de medro, a diferencia de la oligoarticular que tiene un curso más benigno. La poliarticular afecta cadera, hombros, articulación temporomandibular, columna, manos, pies, ¿ok? Rodillas, afecta prácticamente todas las articulaciones del niño y cuando expresa factor reumatoide positivo, usualmente se asocia a mal pronóstico, como la artritis reumatoide de los adultos. Sin embargo, esta artritis te puede llegar a dar un compromiso hematológico que se llama síndrome de Felty, que se asocia con AIJ poliarticular, hepatoesplenomegalia, principalmente esplenomegalia, y leucopenia. Si se fijan, se parece mucho a una leucemia, razón por la cual, otra vez, este es un diagnóstico de exclusión. Y eso se llama síndrome de Felty, ¿ok?
En cambio, la AIJ sistémica puede llegar a ser óligo o poliarticular, usualmente es poliarticular, pero el paciente tiene demasiados síntomas sistémicos, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, falla de Medro. Y aquí ocurre un dato patognomónico de la enfermedad, que es el signo de Koebner o el síndrome de Koebner. ¿Qué significa? Es la aparición de un exantema rosa salmón, maculopapular rosa salmonado, ante la fricción o ante la presencia de agua caliente. Y esto es súper específico de la AIJ sistémica, ¿ok? Tengo reactantes de fase aguda elevados, leucocitosis, alteraciones hematológicas, alteraciones de las plaquetas, pérdida de peso, adenopatías, falla de Medro, hepatoesplenomegalia. Parece completamente una leucemia. Sin embargo, cuando hacen un aspirado de médula ósea se dan cuenta que sale negativo para blastos. Entonces, pues, y aparte de todo, en las leucemias no tengo artritis. En las leucemias puedo llegar a tener dolor óseo, pero no tengo artritis. Y en este tipo de patología se parece muchísimo a una leucemia, pero con un componente muy importante de artritis poliarticular, ¿ok? Y pues obviamente todos los casos clínicos de la sistémica, te ponen que es el fenómeno de Koebner, que es la aparición de un rash o un exantema cuando el niño toma un baño caliente. Esto es súper específico así para el examen, ¿ok? El tratamiento para las tres, el tratamiento de primera línea son los AINES y el tratamiento de sostén, pues obviamente son los esteroides, que usualmente los puedes utilizar orales, intravenosos en el caso de actividad de la enfermedad o intraarticulares en el caso de articulaciones que tienen ya, que tienen anquilosis o que llegan a tener algunas secuelas a largo plazo. Entonces, ¿en quiénes podemos llegar a utilizar metotrexate? Pues en pacientes donde los esteroides y los AINES no tienen una adecuada respuesta o en pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular o sistémica. ¿De acuerdo? En esos pacientes podemos utilizar inmunomoduladores como el metotrexate y en algunos pacientes son candidatos al uso de anticuerpos monoclonales como el etanercept o el infliximab. Importante que sepan que todas las enfermedades reumatoides de los niños, la primera línea del tratamiento siempre son los analgésicos no esteroideos o los AINES, ¿ok? Los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de ellos participa también el paracetamol, que yo sé que no es como tal un AINE, pero casi todos los pacientes con artritis idiopática juvenil o con alguna alteración reumatológica como lupus, de la primera línea del tratamiento siempre va a ser el paracetamol, los AINES y posteriormente el paciente, si no responde al tratamiento, puedes intentar con esteroides o con inmunomoduladores. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver lupus eritematoso sistémico, un recordatorio de lupus. El lupus, pues, es una enfermedad autoinmune, crónica, multiorgánica, que usualmente se relaciona con anticuerpos circulantes, ¿ok? Estos anticuerpos van a atacar los órganos y sistemas y van a provocar una respuesta inflamatoria y un proceso inflamatorio en cualquier órgano sistémica o sistema, perdónenme. La mayoría de los casos de lupus, pues sabemos que ocurre en mujeres. La edad de presentación habitual es entre los 11 y los 12 años. Y en hombres, el lupus tiene muy mal pronóstico y casi siempre debuta como lupus que afecta al sistema nervioso central. En las mujeres, lo más habitual inicialmente, prácticamente todas debutan con unas manifestaciones cutáneas y con manifestaciones renales, ¿de acuerdo? Las manifestaciones cutáneas va a depender de lesiones agudas, subagudas o crónicas. Las lesiones agudas es el clásico rash malar que se los ponen en absolutamente todos los casos de las niñas con lupus. Entonces, si ves un caso clínico de lupus, sabes que te van a poner rash malar, ¿ok? Rash malar que empeora con la exposición solar. Dentro de las lesiones subagudas encontramos el lupus anular, lesiones psoriasiformes, eritema en cuello, eritema nodoso, y para las lesiones crónicas que siempre dejan cicatriz muy importante es el lupus discoide. El lupus discoide puede llegar a tener lesiones eritematosas en la piel cabelluda, en la cara, el cuello, que siempre al curar dejan una cicatriz y una atrofia de la piel. Vean este caso de esta paciente que tiene una lesión aquí discoide
y que tiene como lesiones vasculares, ¿ya vieron? Tiene como unas telangiectasias asociadas dentro de la lesión y aparte al curarse deja esta cicatriz tan importante atrófica donde ya no hay salida de pelo y donde se ocurren en otras partes de la piel pues dejan cicatrices muy importantes. El lupus va a afectar a cualquier órgano o sistema. Te puede dar síntomas sistémicos como anorexia, pérdida de peso, fiebre, linfadenopatías, artritis. A nivel de la piel ya vimos las manifestaciones clínicas que te puede generar. A nivel renal, súper importante porque la gran mayoría de las niñas con lupus debutan con síndrome nefrótico, con nefropatía lúpica. Y es la forma en la que usualmente llegan al hospital con datos de enfermedad renal crónica asociada al lupus, ¿de acuerdo? A nivel neurológico te puede dar encefalitis, mielitis transversa, uveitis, migrañas, corea, neuritis óptica, parálisis de los nervios faciales. A nivel pulmonar es muy frecuente que se manifieste con pleuritis o con serositis. A nivel hematológico, pues te puede dar anemia hemolítica, leucopenia o citopenias. A nivel digestivo es muy frecuente que se relacione con hepatoesplenomegalia, vasculitis, malabsorción intestinal, enteropatías. Y a nivel ocular, pues te puede dar uveitis, escleritis, epiescleritis, neuritis óptica. Casi siempre se manifiesta también con neuritis óptica. ¿Ok? El diagnóstico es juntar una serie de criterios clínicos y criterios por laboratorio que te den la pauta para establecer el diagnóstico de lupus. Como es un diagnóstico de exclusión también, necesitas juntar una serie de signos y síntomas junto con hallazgos por anticuerpos para que puedas llegar al diagnóstico de lupus y entonces darle tratamiento. Los anticuerpos más importantes que se expresan en el lupus van a ser los anticuerpos antinucleares, que acuérdense que es el punto de corte para saber que puedo empezar el abordaje del lupus, pero los más específicos del lupus, acuérdense que es anti-SM, anti-DNA y anti-SMID. Son los más específicos para LES. Y otra cosa súper importante, todas las pacientes con lupus tienen complemento bajo, razón por la cual si te dicen que la paciente tiene complemento bajo, rash malar y expresa anticuerpos anti-SMID o anti-EDNA, tú ya tienes el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, por razón por la cual necesitas iniciar tratamiento. En algunas condiciones especiales hay algunos anticuerpos que llegan a preguntar como anti-RO y anti-LA, que se asocia con lupus neonatal en mamás que tienen lupus y transfieren estos anticuerpos a través de la placenta al bebé. Esto hace que el bebé pueda nacer con un bloqueo auriculoventricular completo. Anticuerpos antifosfolípidos, muy frecuente verlos en las mujeres con lupus, y anticuerpos antistonas que se relaciona con lupus-like asociado a ciertos fármacos que te pueden llegar a dar lupus, como procainamida, isoniazida o hidralazina. Estos fármacos te dan los síntomas muy similares al lupus, pero no es lupus, razón por la cual se llama lupus-like, o sea, como parecido al lupus. Y estos pacientes que tienen estos fármacos o que toman estos fármacos pueden tener anticuerpos antistonas, lo cual es súper característico del lupus-like. Esto es lo mismo que hemos platicado de acuerdo a los anticuerpos y estos son los criterios diagnósticos. Entonces vean cómo tenemos que sumar una serie de puntuación que son los criterios de Euler, que son los criterios que hasta la fecha se siguen para poder hacer el diagnóstico de lupus. Entonces tenemos manifestaciones constitucionales, manifestaciones cutáneas y vean cómo el lupus agudo, que es el rash malar, tiene hasta 6 puntos, ¿ya vieron? Los otros que te dan muchísimos puntos son serositis, algunas alteraciones, como ya dijimos, la nefropatía lúpica. La nefropatía lúpica te puede dar hasta 10 puntos, ¿ok? Y por supuesto que los anticuerpos. Entonces ya dijimos, anticuerpos antifosfolípidos, el complemento bajo y anticuerpos anti-SMID o anti-DNA, que son hasta 6 puntos, ¿ok? Entonces, era lo que yo les decía, si ustedes tienen expresión de anticuerpos anti-DNA y complemento bajo, ya juntaron los 10 puntos que se necesitan para sospechar de lupus. Entonces, a lo mejor solamente el paciente va a tener rash malar, pero si tiene complemento bajo y anti-DNA positivo, hiciste diagnóstico de lupus, ¿ok?
Ahora, el tratamiento. Ya dijimos que todos los pacientes van a requerir, en caso de expresar síntomas como serositis, artritis o artralgias, todos estos pacientes deben de ser tratados con AINES, que es la primera línea del tratamiento. Sin embargo, las niñas con lupus van a requerir múltiples fármacos. Van a requerir esteroide tópico para las lesiones cutáneas, esteroide sistémico, ¿ok? Antipalúdicos como la hidroxicloroquina, que prácticamente todas las pacientes con lupus tienen hidroxicloroquina. Esteroides orales, que dependiendo de la actividad de la enfermedad van a ser hasta 1 o 2 miligramos por kilo, o se pueden ir a dosis muy altas de esteroide en el caso de actividad de la enfermedad que necesite suprimir el sistema inmunológico. Prácticamente todas las pacientes también van a tener inmunosupresores como azathioprina, metotrexato, micofenolato en el caso de nefropatía atípica, y entonces son niñas que llegan a tener hasta 10 o 12 fármacos en un solo día en cada dosis, ¿ok? Obviamente que las complicaciones pues van a ser el riesgo de progresión, el riesgo de falla renal que requiera tratamiento de reemplazo renal. El estado de inmunosupresión te puede llegar al riesgo de infecciones invasivas que te lleven a la sepsis o al choque séptico, a la muerte. Y la gran mayoría de estas pacientes a la larga llegan a tener enfermedad renal crónica o llegan a fallecer secundario al tratamiento inmunosupresor. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es en general con AIJ y lupus, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta antes de que pasemos como a las preguntitas de lupus? Ok. Entonces, primera pregunta. La artropatía de Jacob se observa en pacientes con lupus eritematoso sistémico y ¿por qué se caracteriza? Por erosiones óseas, desviación cubital reductible, disposiciones de cristales en la polarización o fusión de las falanges. Entonces, la artropatía de Jacob se manifiesta por desviación cubital reductible de las articulaciones metacarpofalángicas. Muy bien. Un niño presenta fiebre diaria de más de 2 semanas, artritis, erupción evanescente, hepatomegalia, esplenomegalia y serositis. ¿Qué tipo de AIJ tendrá con esto de erupción evanescente? La erupción evanescente corresponde a justo el exantema maculopapular característico de la IJ sistémica, a la cual se le llama enfermedad de Still. En un paciente con lupus eritematoso sistémico de 16 años embarazada, tiene anticuerpos anti-Ro positivos y antecedente de bloqueo AB congénito en el fetito. ¿Cuál es el riesgo para que el siguiente embarazo también llegue a estar afectado? El riesgo es menor, el riesgo es mayor por la presencia ya de anticuerpos anti-Ro, el riesgo no se modifica o solo hay riesgo si el lupus está activo. Muy bien, el riesgo obviamente aumenta porque tenemos anticuerpos anti-Ro positivos en la sangre de la mamá. Niño de 7 años con artritis en articulaciones grandes, sin síntomas oculares. Durante el estudio rutinario, la lámpara de hendidura revela bandas de depósito cálcico en la córnea, sinequias posteriores y catarata incipiente. ¿Cuál es el diagnóstico ocular más probable en un paciente con AIJ y afectación ocular? ¿Bien? Muy bien, uveitis. Muy bien. Vamos a tomarnos un descansito de 5 minutos y ahorita regresamos a ver fiebre reumática. ¿Sale?
Déjenme les comparto. Les estoy compartiendo ya la presentación, perdónenme. Les compartí en el chat la actualización de la norma oficial mexicana ahorita para 2026, que te dice lo mismo: individuos susceptibles, adultos mayores, pacientes con algún factor de riesgo, y en niños se deben de aplicar las dosis pediátricas, ¿ok? No es lo mismo que las dosis de adultos. La guía te dice a partir de los 6 meses, dosis pediátrica; después de los 11 años, dosis de adultos, más o menos. ¿Cuántas dosis? 2 dosis, es decir, a los 0 y a las 4 semanas, ¿sale? No es para todos los pacientes, no se ha hecho universal, al igual que la hepatitis A, por eso es que no se las preguntan tanto. La única que se hizo universal fue varicela, pero tanto hepatitis A como COVID todavía no es una vacuna universal. Eso quiere decir que no entra en la cartilla de vacunación. Son dosis son vacunas agregadas o vacunas como accesorias, pero no se han universalizado, ¿ok? No se las van a preguntar, mucho menos en niños, pero bueno, es importante que ustedes lo sepan por si les llegan a preguntar, no en el ENARM, sino a lo mejor en la vida diaria. Ahora, en el ENARM, a lo mejor lo que sí les puedan preguntar es el esquema de vacunación en adultos de COVID, ¿ok? Ahora, fiebre reumática. Fiebre reumática, pues siempre, siempre, siempre lo preguntan en el ENARM, ¿sale? Es una enfermedad inflamatoria causada por este bicho de aquí que se llama Streptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ok? ¿Y cuál es el Streptococo beta hemolítico del grupo A? Streptococo piógenes, ¿ok? ¿De acuerdo? El Streptococcus pyogenes pues, se va a relacionar con faringoamigdalitis bacteriana, con algunas infecciones en vías respiratorias, y que al no darle tratamiento al Streptococcus pyogenes, pues entonces sí te puede llegar a dar fiebre reumática. Se asocia con la teoría de la citotoxicidad, que es la liberación de toxinas por parte del piógenes; la teoría inmunitaria, que es una teoría de los epítopos, que se forman anticuerpos contra nuestros propios proteínas, y eso hace que se generen como las manifestaciones a largo plazo; y la teoría patogénica, que va en relación con las proteínas S y la proteína O. Algo importante que tienen que saber, que justo así nos dice la guía de práctica clínica, es que el estándar de oro en el diagnóstico, acuérdense que es el cultivo del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿de acuerdo? En una placa de agar sangre de cordero al 5%, y que el envío o el transporte es súper importante para que no haya ninguna alteración o alguna malinterpretación del cultivo. Ahora, en cuanto a la determinación de las antiestreptolicinas, debemos de saber que por edad puede ir cambiando el reporte o la evidencia de la infección. En niños de 4 a 5 años hasta 120 unidades por mililitro, en niños de 6 a 9 años hasta 480 unidades por mililitro, y en niños de 10 a 14 años hasta 320 unidades por mililitro, ¿ok? Ahora, pues los criterios de Jones, súper importantes. Los criterios de Jones, pues obviamente están activos desde el 2015 hasta la fecha, y es la forma en la que nosotros hacemos una sospecha diagnóstica de fiebre reumática. Sin embargo, recuerden que la confirmación es por cultivo del Streptococcus pyogenes. Ahora, existen criterios mayores y existen criterios menores, y esto también va a depender si estamos en una zona de bajo riesgo o una zona de alto riesgo. Entre una zona de alto riesgo y de bajo riesgo, lo único que cambia es que en las de bajo riesgo necesitas tener artritis, mientras que las de bajo riesgo con tener artralgias basta, ¿ok? Entonces, bajo riesgo, acuérdense aquí de la mnemotecnia cáncer, ¿ok? La mnemotecnia cáncer, lo que hacemos es pues, recordar cuáles son los criterios mayores: carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea y eritema nodoso o eritema marginado, ¿ok? Eritema marginado, ¿sale? Entonces, esta es la mnemotecnia que utilizamos para los criterios de Jones, para los criterios mayores. Ahora, los criterios menores, ¿qué va a ser? Artralgias, fiebre y elevación de los reactantes de fase aguda, específicamente BCG y PCR, ¿de acuerdo? Entonces, los criterios menores pues, son bien fáciles de acordarnos porque es artralgias, fiebre y elevación de reactantes de fase aguda, específicamente BCG y PCR, ¿de acuerdo?
Entonces, justo tenemos el eritema nodoso, vean, eritema marginado, carditis, que usualmente se manifiesta como una miocarditis o se puede manifestar como una degeneración de la válvula mitral o una degeneración de la válvula aórtica, pero principalmente es de la mitral, nódulos subcutáneos, ¿ok? Y la corea de Sydenham. El tratamiento. El tratamiento, pues obviamente sabemos que el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estreptococo piógenes, su tratamiento ideal son las penicilinas, ¿ok? En caso de tener alergia grave a las penicilinas, podemos hacer uso de los macrólidos. Pero sepan que la piedra angular del tratamiento, pues son las penicilinas. Y esto es súper importante que recuerden de fiebre reumática. La fiebre reumática confirmada con datos de carditis y con daño valvular, es decir, alteraciones en la válvula mitral que principalmente se los van a poner en los casos clínicos como insuficiencia mitral. El tratamiento es por 10 años y se puede extender hasta que el niño cumple 40 años de edad, ¿ok? Ahora, fiebre reumática con carditis, pero sin daño valvular, es decir, puedo llegar a tener miocarditis, pero las válvulas todavía están íntegras, entonces el tratamiento es hasta 10 años o cuando el paciente cumpla 21 años, ¿ok? Ahora, fiebre reumática sin afectación cardíaca durante 5 años o hasta que el paciente cumple 21 años. Entonces, realmente es 10 años o hasta los 40, 10 años o hasta los 21. Y si no tiene afectación cardíaca, es durante 5 años o hasta los 21 años, según sea la edad del paciente y la edad de diagnóstico. ¿Ok? Dudas con fiebre reumática, no se les vayan a olvidar los criterios de Jones, son súper importantes, así se los van a preguntar cuáles son los criterios mayores, cuáles son los criterios menores y cuál es el tratamiento si el paciente tiene miocarditis y tiene insuficiencia mitral. ¿Ok? Entonces, no se vayan a olvidar de los criterios de la fiebre reumática. Y no se les vaya a olvidar por ningún motivo que es asociado al estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas que tengan hasta ahorita? ¿Siguen aquí? ¿Siguen conmigo o ya murieron? ¿Siguen vivos, oigan? Ya casi terminamos. Vamos a terminar un poquito antes, entonces van a poder ir a descansar un poquito antes. Yo calculo que estemos terminando una horita antes, ¿ok? Mm, Bueno, muy bien. ¿No tienen dudas? ¿Todo ha quedado muy, muy claro? Ok, bueno. Ahora vamos a regresarnos con el recién nacido. Y vamos a ver sepsis neonatal, ¿eh? Vamos a ver ictericia neonatal. Ictericia neonatal es muy fácil. El problema de ictericia neonatal es que en el examen, en los ENARMS, les han hecho preguntas espantosas, de verdad horribles. O sea, les han hecho preguntas súper raras relacionadas a ictericia. Entonces, he tratado de rescatar alguna de esas preguntas raras, ¿ok? La ictericia neonatal, pues el aumento de las bilirrubinas más allá de la percentil 95. Y antes de hablar de hiperbilirrubinemia, pues yo quiero que en un inicio hagamos dos tipos de diferencias. Las bilis directas se refiere a metabolismo hepático y por lo tanto, se los voy a dejar en el chat, ¿sale? Y por lo tanto, colestasis, ¿ok? Daño hepático. Mientras que las bilis indirectas son las clásicas del neonato por hemólisis o por inmadurez de las enzimas, ¿ok? Entonces, una cosa son las bilirrubinas directas y otra cosa son las bilirrubinas indirectas. Las bilirrubinas directas es la hiperbilirrubinemia causada por una alteración en el metabolismo de las bilis y esto nos habla de síndrome colestásico. Si les ponen un neonato con unas bilirrubinas directas de más de 2, debemos de sospechar en atresia de vías biliares, o sea, hay un problema en la vía biliar, nada que ver con la que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver la elevación de las bilirrubinas indirectas, que justo puede ser secundario
a que haya un aumento de la producción de estas bilis, a que haya una disminución del aclaramiento justo por inmadurez de las enzimas, o que haya un aumento de la circulación enterohepática que haga que las bilirrubinas indirectas aumenten, ¿ok? La evaluación clínica, pues obviamente va a depender de una inspección del recién nacido, ver el tinte ictérico, ver la presencia de ictericia en escleras y confirmar las bilirrubinas, ya sea por métodos séricos o por métodos transcutáneos. Para establecer más o menos una evaluación de las bilirrubinas, pues existe la escala de Kramer, que todos la sabemos, y que decimos que Kramer 1 es ictericia en cabeza, Kramer 2 hasta el ombligo, Kramer 3 hasta las rodillas, Kramer 4 hasta los tobillos y Kramer 5 manos y pies. Pero ya no nos podemos guiar con esto porque el Kramer es algo sumamente subjetivo. Para mí a lo mejor tiene ictericia hasta las rodillas y para otra persona dirían, bueno, no, a mí me parece que le llega a los hombros, ¿ok? Entonces es sumamente subjetivo, razón por la cual no nos podemos confiar de los ojos para poder calcular cuántas bilirrubinas va a tener el niño, pero más o menos se asocia a que el Kramer 1 puede ser hasta 5, el Kramer 2 de 5 a 12, el Kramer 3 de 8 a 16, Kramer 4 de 10 a 18 y Kramer 5 más de 15. Pero esto, oigan, esto es muy inespecífico, esto ya ni siquiera lo usamos en la vida real, porque no, la única manera de poder confirmar cuántas bilirrubinas tiene el paciente es tomando bilirrubinas en sangre, ¿ok? Ahora, datos de alarma. Estos sí se los tienen que aprender. Que la ictericia aparezca en las primeras 48 horas de vida. Que tenga un aumento de más de 0.2 miligramos por decilitro. Que la ictericia dure más de 3 semanas de vida o más de 2 semanas de vida. Y que esté asociada, obviamente, que a la directa, porque esto es sumamente grave, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, no se vayan a olvidar de los datos de alarma, que aparezca en las primeras 48 horas, que aumente más de 0.2 miligramos por decilitro y que esta ictericia persista a lo largo del tiempo. El monitoreo de la bilis, pues obviamente va a depender de la causa. Si la ictericia es antes de las 24 horas, incluso cada 2 horas debo de monitorizar las bilirrubinas. Si aparece después de las 24 horas, me puedo dar el lujo de monitorizarla cada 6 horas. Y si estamos ante datos de bilirrubina conjugada o directa, yo debo de sospechar en atresia de vías biliares. Ahora vamos a hablar de la ictericia fisiológica, ¿ok? La ictericia fisiológica es aquella ictericia inducida por lactancia materna, inducida por alteración de las enzimas, no porque tengan un problema, sino porque obviamente es un bebé chiquitito donde tenemos unas enzimas todavía inmaduras y esto hace que pues las bilis no se puedan degradar tan fácil, ¿ok? Y aparte, en la etapa neonatal tenemos un aumento de la recirculación enterohepática de bilirrubinas. Estas son las 3 razones principales por las cuales el bebé puede llegar a tener una ictericia completamente fisiológica en las primeras 2 semanas de vida. El pico máximo de ascenso va a ser hasta los 15 miligramos, nunca más de 15, ¿ok? Y casi siempre es a las 2 semanas de vida. El problema es que es difícil que el tinte ictérico se degrade tan rápido. Por eso es que normalmente la mejoría clínica va a ser hasta los 3 meses de edad. No porque le sigan aumentando las bilis, sino porque el tinte ictérico que se queda en la piel tarda como 1 o 2 meses en desaparecer. Son bebés que de pronto se ven como bronceados o morenitos y de pronto los vuelves a ver a los 3 o 4 meses de vida y están súper blancos. Pero esta coloración o este tinte pues es secundario a la elevación de las bilis, ¿ok? Siempre aparece después de las 48 horas de vida, usualmente dura 2 a 3 semanas y nunca es más de 15 miligramos sobre decilitro. Como va a aparecer después de las 48 horas de vida, no requiere que hagamos determinación de biliséricas, porque el niño está bien, luce bien, orina bien, come bien, la ictericia es muy leve y pues únicamente vamos a darle seguimiento a lo largo de las semanas para ver cómo esa ictericia va reduciendo o se va haciendo más leve. Ahora, ¿qué pasaría si el niño en vez de mejorar, la ictericia aumenta a lo largo de 2 o 3 semanas? Entonces sí estamos obligados a hacer una determinación de bilis.
Existen ciertos síndromes o alteraciones o enfermedades asociados a la elevación de la bilirrubina indirecta que se asocia con ciertas enfermedades como hipotiroidismo congénito, galactosemia, errores innatos del metabolismo muy graves, síndrome de Gibert, que ocurre cuando aumenta las bilis indirectas asociado a una alteración en la función de la glucuroniltransferasa. Y tenemos una enfermedad sumamente grave que se llama Crigler-Najjar, en donde tenemos deficiencia de UDP-glucuroniltransferasa. Acá es porque sí hay. El problema es que de pronto no funciona tan bien, sobre todo cuando el individuo se somete a estrés, a ejercicio intenso, y entonces la UDP-glucuroniltransferasa no funciona correctamente y eleva en las bilis. En cambio, estas enfermedades son sumamente graves si no se diagnostican a tiempo. ¿Ok? Ahora, el tratamiento para las bilis indirectas. Acuérdense que estamos hablando solo de las indirectas. ¿Ok? Las indirectas, inicialmente el tratamiento siempre debe de ser fototerapia, siempre y cuando cumplan el rango para fototerapia. ¿Qué es lo que hace la fototerapia? Isomerización o fotooxidación de las bilis, y con esto permite que desciendan entre un 6 a un 20% de las bilirrubinas en las primeras horas de vida. ¿Qué bebés van a ser susceptibles a fototerapia? Bebés con enfermedad hemolítica, bebés con incompatibilidad a grupo, incompatibilidad a RH, bebés con asfixia perinatal, obviamente que prematuros, ¿ok? Todos los prematuritos que les dé ictericia neonatal, bebés con sepsis, con distermias, todo bebé con ictericia que tenga un rango de fototerapia, el paciente debe de recibir terapia con luz azul, ¿ok? ¿En quiénes reservamos la exsanguinotransfusión? La exsanguinotransfusión solo se los van a poner en el contexto de incompatibilidad a grupo o incompatibilidad a RH, ¿ok? Ningún otro paciente va a requerir exsanguinotransfusión, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando las bilis son tan altas que tienen un riesgo de encefalopatía hiperbilirrubinémica. Entonces no nos podemos quedar solo con fototerapia, debemos de darle exsanguinotransfusión. Meli nos pone una duda. ¿Por qué la GPC primero dice que si aumenta 0.2 miligramos por decilitro por hora es dato de alarma y luego en el diagrama de flujo dice 0.5? Sí, la misma guía de práctica clínica en hiperbilirrubinemia hay varias, por ejemplo, en hipoglucemia neonatal también. En hipoglucemia neonatal te dice que el diagnóstico de hipoglucemia es con menos de 47, pero luego el algoritmo te dice que con 45. Esto es porque obviamente tenemos que, si tienes una elevación de más de 0.5, definitivamente es un dato de alarma, o sea, ya ni te esperas. Pero hay un rango gris que es de 0.2 a 0.5 que lo puedes llegar a dejar como en stand-by o a lo mejor solamente darle fototerapia. Pero cuando tienes más de 0.5 miligramos sobre decilitro, siempre es malo y esos pacientes siempre van a tener riesgo de tener que dar tratamientos invasivos o tratamientos mucho más enérgicos como el exsanguinotransfusión o la inmunoglobulina, pero sí se contradice. Lo mismo pasa con la GPC de hipoglucemia. Entonces, ¿en cuál confío? ¿En cuál confío? Para hipoglucemias el rango es 47. El algoritmo dice que 45, pero acuérdense que el rango es de 47. Y para ictericia es más de 0.2 miligramos sobre decilitro. Pero más allá del 0.2, lo que realmente te preguntan en el examen es el criterio para saber cuánto pones fototerapia y cuándo pones exsanguinotransfusión. ¿Ok? Entonces, fototerapia. Fototerapia, acuérdense que es luz azul. Esto lo preguntan en el ENARM. ¿Cuánto es el rango de ondas de la luz azul? Que es de 460 a 490 nanómetros. Y que la luz azul con fibra óptica, pues no se recomienda, ¿ok? Que recomiendas la luz azul convencional con un rango de 460 a 490 nanómetros. Y esto es importante. ¿Cuándo debo de iniciarla? Todos los pacientes que tienen ictericia
debemos de tomarle, obviamente, bilirrubinas séricas, ¿ok? Si yo tengo un bebé que comienza la ictericia en las primeras 48 horas, no lo puedo mandar a su casa, no se puede. Tiene que hacerse bilirrubinas séricas. Y entonces digo, ok, mi bebé tiene 18 de bilis. Ya pasó el rango para la fisiológica y no solo eso, apareció en las primeras 48 horas de vida, siempre va a ser algo malo. Entonces, tiene 18 de bilis. Yo me voy a gráficas, tablas y percentilas de bilirrubinas para edad gestacional y para días de vida. Entonces, en la tabla busco 18, tiene 48, tiene 24 horas de vida, nació de 39 semanas de gestación y tiene 18. Y veo que le toca, de acuerdo a la percentil. Para saber que debo de iniciar fototerapia es cuando la bilirrubina se acerca a 2.94 miligramos por decilitro debajo del umbral de transfusión. Obviamente que si excede el umbral de exsanguino, pues no es fototerapia, es exsanguino, ¿ok? ¿Cuándo dar fototerapia? Cuando estoy 2.94 miligramos por decilitro debajo del rango de exsanguino. Ese es el momento ideal para dar fototerapia. Obviamente existen otras guías que te dicen, a ver, de aquí a acá le toca foto, de aquí a acá le toca exsanguino, pero para la GPC deben de acordarse de esto, del 2.94, ¿ok? Las medidas, las mediciones, pues ya dijimos que cada 6 horas, cuando son más de 24 horas de vida, y luego cada 12 horas cuando los niveles ya estén por debajo del rango de fototerapia. ¿Cuándo quitarla? Pues cuando estés 2.94 miligramos por decilitro por debajo del mismo rango de umbral de foto. Es decir, le inicias fototerapia, bajas hasta 12, ya no está en umbral de fototerapia, entonces se la quitas, pero no se la quitas hasta que esté 2.94 miligramos por decilitro debajo de ese umbral. En general, el resumen que ustedes deben de recordar es que la suspensión es cuando baja 2.94 miligramos, perdónenme. La modalidad debe ser una luz continua, más o menos por 12 horas. A las 12 horas tomas un control y recordemos que puedes llegar a tener rebote de las bilirrubinas a las 24 horas. Los criterios de seguridad, pues obviamente ojos protegidos, adecuado estado hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque la luz azul favorece la deshidratación en los bebés y más si es un bebé prematuro. Entonces, debemos de considerar las pérdidas insensibles asociadas a la fototerapia. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿en qué pacientes voy a pensar exsanguinotransfusión? El exsanguino se va a reservar a pacientes con riesgo de encefalopatía hiperbilirrubinémica que antes se llamaba kernícterus. Una vez que las bilis pasan la barrera hematoencefálica, ya no hay nada que hacer. El daño neurológico es irreversible. El paciente queda con muchas secuelas neurológicas sumamente graves. ¿Ok? El problema del exsanguinotransfusión es que obviamente requiere un catéter venoso central y tiene riesgo de infecciones, trombosis, enterocolitis, trombocitopenia. Lo que hacemos con la exsanguinotransfusión es colocar un catéter central y hacer los recambios con las alícuotas de sangre y debemos recambiar el doble del volumen circulante del neonato. Entonces tiene bastantes riesgos. Tiene riesgo de edema cerebral, tiene riesgo de falla cardíaca, riesgo de enterocolitis, pero obviamente es un tratamiento que te lo reservas a aquellos pacientes que cumplen con criterios para exsanguino, ¿ok? Ahora, con respecto a la inmunoglobulina intravenosa, usualmente es aquellos pacientes que a pesar del exsanguino transfusión siguen teniendo anticuerpos circulantes antigrupo o anti-RH. Entonces, ok, ya le diste exsanguino, pero el bebé sigue formando anticuerpos, razón por la cual le das inmunoglobulina intravenosa para entonces frenar esos anticuerpos y que no ataquen los glóbulos rojos de la nueva sangre que le estás poniendo al bebé, ¿ok? Debe reservarse para recién nacidos con evidencia de hemólisis, definida como una bilirrubina de más de 8.5, y aquí viene el rango del punto 5 que se ve en la guía de práctica clínica. Este punto 5 se refiere a hemólisis, ¿ok? Normalmente tú tienes un rango de 0.5 miligramos por decilitro por hora para pensar que el paciente esté hemolizando. Y si tú piensas que el paciente esté hemolizando, inmediatamente el tratamiento es exsanguino, transfusión e inmunoglobulina, ¿ok? No es lo mismo
dar solo exsanguino a un paciente a lo mejor por incompatibilidad a grupo que dar exsanguino a un paciente que va a ser que hizo incompatibilidad RH, que tiene alto riesgo de hemólisis y que tienes que ponerle aparte inmunoglobulina porque si no sabes que aunque le pongas sangre nueva, el bebé va a volver a hemolizar. ¿Ok? Y ahí es donde viene el rango de 0.5 miligramos por decilitro por hora. ¿Ok? Para hemólisis. En los otros casos, el 0.2 miligramos por decilitro por hora es un dato de mal pronóstico, o no mal pronóstico, es un dato de gravedad. ¿Por qué? Porque no estás ante una ictericia fisiológica. Este de aquí puede estar asociada a la ictericia del prematuro, a ictericias multifactoriales, a sepsis neonatal, a encefalopatía, a hipoxia, isquemia, es decir, todas las demás enfermedades que te dan hiperbilirrubinemia, pero específicamente hablando de las que te dan hemólisis, o sea, de las que te ocurren porque los eritrocitos se rompen, el rango es 0.5 miligramos por decilitro, que esa sí te habla de mal pronóstico, ¿ok? Entonces, ¿en quiénes vamos a pensar en exsanguino transfusión? En pacientes con riesgo de encefalopatía, en pacientes con hiperbilirrubinemia muy grave y la inmunoglobulina en aquellos pacientes que tengamos hemólisis significativa, que ya sabemos que hicieron incompatibilidad a grupo URH y que tenemos hemólisis de los eritrocitos. En ese caso, si utilizamos inmunoglobulina intravenosa. ¿Ok? ¿Dudas con ictericia, chicos? ¿Dudas en general con los temas que vimos el día de hoy? ¿Se entendió, Meli, por qué esto del 0.5 y el 0.2? Acuérdense que uno es para riesgo de hemólisis y otro es para riesgo de ictericia en general. Y acuérdense que siempre se los van a poner en un contexto de un prematuro o de un niño que nace de una mamá con RH negativo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver las preguntas. Masculino recién nacido de 40 semanas de gestación, atendido en la consulta de 3 días de vida por presentar ictericia leve. Lactante al seno materno, producto de la primera gesta, mamá, el bebé es O positivo, mamá es O positivo, papá es B negativo. Tiene un Apgar de 910 y un peso de 3,900. La fisiopatología de este bebecito, ¿por qué podrá estar explicada? Está hemolizando, tiene inmadurez hepática, está hemolizando por incompatibilidad de grupo o tiene incompatibilidad de RH. ¿Qué creen que sea la razón por la cual este bebé está teniendo ictericia? ¿Qué? Muchas dudas aquí con la incompatibilidad a grupo. A grupo, olvídenlo. La mamá es RH O positivo y el bebé es O positivo. Entonces, a grupo, olvidémoslo. Ni siquiera tiene grupo. O es igual a 0. ¿Ok? Ahora, el RH. Mamá es O positivo, bebé es O positivo. ¿Cuál va a ser el riesgo? Pues absolutamente ninguno. El que el papá sea B negativo no nos importa, el papá no está gestando, entonces pues realmente no importa que el papá sea B negativo, pues porque mamá e hijo son O positivos. Entonces, este paciente lo que tiene es que está completamente normal, lo único que tiene es ictericia fisiológica asociada a una inmadurez hepática. El tratamiento inmediato de este paciente, suspender el seno materno, ingresarlo al hospital, indicar exsanguino o observarlo. ¿Listos? Muy bien, obviamente que observación. ¿Cuál de las siguientes opciones señala que la ictericia es fisiológica? La ictericia no aparece en el primer día, las bilis aumentan más de 5 miligramos por decilitro, la bili directa es de más de 2,5 o la duración de la ictericia es por más de 10 días. ¿Cuál de esto es una aseveración para la ictericia fisiológica? Solo hay una que realmente cumple para fisiológica. Muy bien, que no aparecen en el primer día de vida. Acuérdense que todas las que aparecen en el primer día de vida son malas,
¿ok? Bebé de término, a quien desde la primera semana le ha aumentado la ictericia, persistiendo más allá de la tercera semana y desapareciendo al mes. ¿Qué tipo de ictericia sospecha? Es una ictericia que desapareció al mes. Es una ictericia patológica, tiene incompatibilidad de RH, seguramente podría ser a la lactancia o es una ictericia fisiológica. Aquí hay dos buenas. ¿Cuál va a ser la mejor? ¿Cuál va a ser la mejor de esas dos? Ok. Este es el caso clásico de una ictericia inducida por lactancia, ¿ok? Si bien la fisiológica es por otras razones, principalmente por inmadurez enzimática, la ictericia por lactancia materna es una ictericia que se puede prolongar un poquito más allá de los 10 días, pero que siempre se quita en el primer o segundo mes de edad y que nunca eleva más de 12 o 15 miligramos por decilitro. Recién nacido a término de 4 días, exclusivo a lactancia materna con bilis totales de 24. Hematocrito de 56. ¿Cuál es la conducta adecuada? Es A positivo. 4 días de vida, lactancia materna. Tiene bilis de 24. Hospitalización con foto, mandar a su casa con exposición de sol, hospitalización y observación o en casa y cuidar la dieta materna. ¿Qué les parecen esas bilirrubinas? Están sumamente altas. Entonces, este paciente sin duda alguna le toca fototerapia en lo que vemos si es que no está en rango de algo más. ¿Ok? Y pues bueno, con esto terminamos. em, y vámonos a descansar. ¿Ok? ¿Dudas que tengan, chicos? De vacunas. Entonces, hepatitis A y antitifoidea son vacunas accesorias que nos pueden preguntar sobre ellas o nada. No se las van a preguntar, pero las accesorias ay, Dios mío, hepatitis A, COVID, y todas las demás extras, como por ejemplo meningococo, fiebre amarilla, que esas solamente las vamos a aplicar cuando vayamos de viaje a zonas endémicas. Vacuna para cólera, que solamente las vamos a aplicar cuando vayamos a zonas endémicas. Pero básicamente, ¿qué otra es accesoria? Eh, Influenza no, varicela ya se convirtió en universal. ¿Qué otra es accesoria? Pues realmente nada más, ¿eh? COVID, ya le puse. Ujú, ¿sale? BPH, perdónenme, BPH ya es universal, ¿sale? BPH ya es universal, se aplica el 5.º año de la primaria o en niñas a los 11 años en no escolarizadas. 5.º año u 11 años no escolarizadas se aplica la vacuna de BPH, ¿ok? También para los que no es universal, no universal para hombres. Sin embargo, deberíamos de vacunarlos, ¿ok? No es universal para los niños, pero todos los niños hombres deberían de vacunarse porque son los portadores, ¿sale? No se vayan a confundir con eso, ¿sale? Este, mm, y pues nada, acuérdense que las dosis, aquí sí cambia un poquito, perdónenme, porque acuérdense que BPH, por ahí si les surge la duda, acuérdense que todas las vacunas se aplican con un rango de 4 semanas de diferencia, pero BPH no. BPH se aplica a los 0 y a los 6 meses. Dependiendo del tipo de vacuna, existen 3 dosis o 2 dosis, dependiendo de la marca y dependiendo de los serotipos que cubre. ¿Sale? Entonces, ahí nada más tengan precaución con eso. Nunca les pregunto, sí les pueden llegar a preguntar vacuna del VPH, sí se las pueden llegar a preguntar. Acuérdense que tenemos 2 vacunas de VPH y acuérdense muy bien de los serotipos contra los que te protege la vacuna de VPH, que los que más te interesan de protección es el 6 y el 11, ¿ok?
6 y 11. ¿Sale? Entonces, eh, no se les vayan a olvidar estos puntos importantes. Difícilmente les preguntan las no universalizadas, pero bueno, ténganlo en cuenta por si llegan a preguntarlas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su atención. Vamos a descansar, que la pasen muy bien hoy. Y pues bueno, felicidades a sus papás o si hay alguien por ahí que sea papá, pues muchas felicidades. Hasta luego. Nos vemos. Bye bye. Lindo, lindo fin y excelente inicio de semana. Bye bye. Que les vaya muy bien.